Feliz día, mis hermanos. Les habla un día más Teo Hernández. Para que me acompañen, les hago la invitación, mis hermanos, a que leamos este bello capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. Les pido, mis hermanos, que pongamos atención, que siempre abramos nuestro entendimiento, nuestros corazones, que estemos realmente dispuestos para comprender bien estos mensajes de la palabra de Dios. Pero primeramente, como siempre, quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en habla hispana. Mandamos saludos a nuestros hermanos en Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. Y también, mis hermanos, mandamos saludos a nuestros hermanos en Europa. Que Dios me los bendiga, que Dios les siga acompañando y guiando en su diario caminar. Vamos pues, mis hermanos, les invito a que leamos juntos, si tienen su Biblia por ahí con ustedes. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena familia, llenos del espíritu y sabiduría. Les confiaremos esta tarea mientras nosotros nos dedicamos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmesanas y Nicolás, que eran un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes habían aceptado la fe. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestros lugares santos y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. En ese momento, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban, y su rostro les pareció como el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En aquel tiempo, las viudas, mis hermanos, ¿verdad?, de todos los pueblos, de todos los lugares, de aquellas naciones, eran maltratadas, las viudas muy en especial, y los huérfanos. Y Dios Padre les había encargado que no dejaran de ayudar a estas personas. Y estos apóstoles y los que habían acogido la fe en el Señor, todos ellos lo sabían también. Y como un grupo no estaba de acuerdo porque había negligencia en contra de sus viudas, ¿verdad? O sea que no eran bien tratadas, no eran bien atendidas. Y entonces se enojaron con los hebreos, haciéndoles ver que no estaba bien que las desatendieran. Entonces, los apóstoles que se estaban encargando de enseñar la fe en el Señor Jesús
y de hacer toda clase de milagros para ayudar a los más enfermos. Todo esto sucedía en aquel tiempo y ellos querían continuar haciéndolo del mismo modo. Por eso es que les dijeron que eligieran a 7 hombres de buena fe y de buena confianza para que se encargaran de todo ello, de todo aquello de lo que ellos estaban quejándose, ¿verdad? Porque en realidad esto era una queja. Como en todos los lugares donde nosotros vamos, ¿verdad? Todos los pueblos, todas las ciudades grandes tienen problemas. Y es necesario, mis hermanos, que con la ayuda de Dios siempre pidamos a nuestro Señor Jesús para que todos estos problemas que están desatendidos en el mundo entero, especialmente aquellos pueblos, aquellas naciones que no tienen lo suficiente para comer, para ofrecer un buen trabajo a sus ciudadanos, pidámosle al Señor. Esto es lo que hacían los apóstoles y todos los discípulos que se unían a ellos. Consideraban que era necesario ayudar a toda esta clase de personas. Por eso es que en aquel tiempo, hermanos, era muy difícil, ¿verdad? Especialmente en todos aquellos que habían acogido la fe en el Señor, en todos aquellos que se habían unido a los apóstoles, no pasaban necesidades, porque todos aquellos que poseían mucho ganado, casas, tierras, todo lo vendían y lo depositaban a los pies de los apóstoles para que se repartieran entre los más necesitados. Esto siempre va a suceder siempre y cuando nosotros tengamos puesta la mirada en el Señor. Pero si no tenemos la mirada puesta en Dios, todo se va a ir abajo. Por eso es que muchos pueblos, muchas naciones están en la pobreza, porque allí lo que sucede es que los gobiernos, los que trabajan en el gobierno, son los que se llenan las manos, y los pobres, las viudas y todos aquellos que son huérfanos, que no tienen quien les ayude, que no tienen una familia, son los que más sufren. Entonces, hermanos, hablemos con Dios, pidámosle, así como ellos lo hacían. Estos apóstoles tenían puesta toda su confianza en Jesús. Y por eso es que Dios no dejaba de ayudarles, de protegerles, de hacerle ver a todos los incrédulos que con la fe del Señor se podían realizar milagros grandiosos. Y más tarde vemos en este mismo capítulo que en la elección de los 7 surge este Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Conocía todas las leyes, tal vez mejor y con mucho más sabiduría que ni los propios maestros de la ley, los sacerdotes y todos los encargados de enseñar la palabra del Señor. Este hombre les pone la prueba, ¿verdad? Con sus palabras. Y no solamente con sus palabras, sino con la palabra de Dios. Él les enseñaba que realmente Jesús es por el cual nosotros debemos vivir y tener confianza en Él. Que Él murió por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Murió para que recibamos una gloria que será eterna, una gloria que no se terminará. Y todo esto era lo que los apóstoles también enseñaban. La resurrección de los muertos. Jesús había resucitado y esto era lo que ellos enseñaban. Y además también decían, ¿verdad? Las personas que no querían que fuera difundido el nombre de Jesús, les querían prohibir a toda costa que no siguieran enseñando, porque de lo contrario iban a ser encarcelados y luego maltratados y tal vez hasta asesinados. Pero Jesús nuestro Señor estaba con ellos. Jesús nuestro Señor, aunque ellos hubieran muerto aquí en la tierra, ellos iban a recibir la gloria eterna en ese mismo instante. Ojalá y ustedes nos acompañen el día de mañana con el capítulo número 7 que les va a leer nuestra hermana Elena. Ustedes se darán cuenta de que en realidad, mis hermanos, si nosotros tenemos la confianza puesta en Dios, veremos su gloria, así como sucede con Esteban. Este hombre lleno de sabiduría les enseñó, a través de la palabra de Dios, les enseñó a todos los que estaban allí interrogándole, les dijo lo que realmente ellos eran. Entonces, la confianza él la puso en Dios, no importando
lo que le iba a suceder. Y él ya sabía que iba a ser asesinado. Él ya sentía en su corazón. Él, lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, no titubeó en su fe. Ojalá y nosotros, ¿verdad? Si un día nos sentimos perseguidos, si un día nos sentimos totalmente asustados, espantados por aquellos que nos quieren hacer el mal, por el hecho de que andamos propagando la palabra de Dios, no importa, hermanos, tengamos fe, ojalá y no nos suceda esto que le sucedió a Esteban, que un día las naciones no se vayan a unir para prohibirnos hablar de la palabra de Dios. Porque si esto llega a suceder un día, mis hermanos, sería terrible para el mundo entero. No solamente para unos cuantos, sino para el mundo entero. Y los gobiernos, mis hermanos, un día yo me imagino en un futuro que todo esto se llevará a cabo. Podemos ver ya en nuestros jóvenes, podemos ver que ellos ya no se interesan por la palabra de Dios. Y cuando alguien les habla de la palabra de Dios, se tapan los oídos o se hacen los desentendidos. Y todo esto sucede porque se dejó de difundir la palabra de Dios. Y aunque muchos les hablen de la palabra de Dios, ellos se sienten más contentos, más a gusto con lo que este mundo les ofrece. Este mundo está lleno de maldad, está lleno de bienes materiales por los cuales ellos más se lanzan. Hermanos, tenemos que proseguir y tenemos que pedir la ayuda de Dios y del Espíritu Santo para que nuestros jóvenes vuelvan a Él, para que nuestros jóvenes realmente consideren acercarse a Dios. Porque si esto deja de suceder, porque si esto, mis hermanos, no se lleva a cabo más constantemente, si nosotros no hacemos por trabajar por el Evangelio, para que otros lo conozcan, entonces nosotros pagaremos las consecuencias ante Dios, ¿verdad? Porque Él nos enseñó, Él ya sembró esa semillita en nosotros. Ahora a nosotros hay que dar ese fruto, llevarle más almas para que reciban la gloria eterna. Ese es nuestro trabajo. Y yo les aseguro, mis hermanos, que si nosotros proseguimos orando ante el Señor para que Él nos escuche y nos ayude, vamos a recibir todo lo que le pedimos. Así es que tengamos pues confianza en Él y no dejemos de seguir sus pasos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.